Bien, para empezar, imaginemos que rebotamos una pelota y queremos saber cuánto tarda en subir y bajar. Y además sabemos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Ahora imaginemos que alguien rebota la misma pelota dentro de un tren. ¿Cómo se vería desde afuera? Bien, si ese tren lleva una velocidad horizontal hacia la derecha, lo lógico es que veamos que la pelota describe una trayectoria en diagonal. Luego, cuando llegue al suelo del tren, rebotará también en diagonal. Y así empezará sucesivamente. Es decir, lo que vemos desde afuera es que la pelota describe una trayectoria en forma de serrucho. Por lo tanto, si queremos saber cuánto tiempo tarda la pelota en caer dentro de un tren, basta con medir las distancias de un triángulo. Bien, y para medir los lados de un triángulo, lo más fácil es usar el teorema de Pitágoras. Así que convertimos este triángulo en un triángulo rectángulo. Bien, así podemos llamar D a la altura a la que el balón cae, que es igual a la misma distancia que para el observador. Y para medir la distancia horizontal de este triángulo, sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, por lo tanto este lado medirá la velocidad horizontal, y de la misma forma podemos decir que la distancia de la trayectoria diagonal de la pelota es igual a la velocidad de la pelota por el tiempo. Y usando el teorema de Pitágoras podemos encontrar cualquier lado de este triángulo. Podemos decir que la velocidad de la pelota al cuadrado por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad del tren por el tiempo al cuadrado más d al cuadrado. No olvidar que he tomado solo la mitad de la trayectoria de la pelota, así que al final debo multiplicar por un 2. Ahora lo que quiero hacer es despejar t, ya que quiero observar qué diferencias encuentro entre el tiempo de quien está fuera del tren y el tiempo de quien está dentro del tren. Así que voy a llamar t' al observador que está fuera del tren. De esta manera simplemente tengo que despejar el tiempo de esta ecuación. Por lo tanto, tengo que t cuadrado es igual a d cuadrado dividido entre la velocidad de la pelota al cuadrado menos la velocidad del tren al cuadrado. Y al eliminar este cuadrado obtengo que en el denominador la raíz de la velocidad de la pelota al cuadrado menos la velocidad del tren al cuadrado, y en el numerador me queda simplemente d. No olvidar que debo multiplicar por un 2, ya que la trayectoria es doble. Ahora imaginemos que quien está dentro del tren es un gemelo de quien está fuera. Por lo tanto, la distancia desde la cual cae la pelota es la misma, es decir, d es igual en ambos eventos, así que esta x la voy a reemplazar por 2d. Y lo que tenemos aquí son dos ecuaciones, cada una mide el tiempo a su manera y podemos ver que t' va a ser siempre menor que t, lo cual tiene sentido porque aquí estamos dividiendo la misma cantidad, en este caso entre v de p, que es la velocidad de la pelota, y aquí tenemos la misma v de p, pero dentro de una raíz. Y ya sabemos que 1 dividido entre un número muy grande tiende a 0, y sabemos también lo contrario, que 1 dividido entre un número muy pequeño tiende a infinito. Bien, pero hasta aquí no ocurre nada extraordinario. Simplemente la pelota dentro del tren debe recorrer una distancia mayor, por lo tanto es lógico que tarde un poco más. Pero esto no es lo que estamos buscando. Queremos ver que cuando el sujeto del tren se baje, el reloj que lleva él dentro no coincida con el reloj que está afuera. Entonces imaginemos que dentro del tren llevamos un reloj de péndulo. Entonces también diríamos que si el péndulo tiene una velocidad de 2 metros por segundo, y el tren tiene una velocidad de 10 metros por segundo, la velocidad total del péndulo sería de 12 metros por segundo. Es decir, a esto se le conoce como inercia, debido a la velocidad horizontal v del tren. Entonces, la intuición también nos dice que si el péndulo debe recorrer más distancia para completar un periodo, si la velocidad es mayor cuando está dentro del tren, entonces el tiempo se compensaría con el tiempo cuando está fuera de
el tren. Y si por alguna razón después de realizado el experimento obtenemos un tiempo distinto para t' y para t, ¿qué pasaría? Y pasaría lo que sucedió por muchos años, y es que le echaríamos la culpa al instrumento de medida, en este caso el reloj de péndulo. Diríamos que es inexacto y no es suficiente para medir variaciones tan pequeñas en el tiempo debido al movimiento. Por lo tanto, lo que necesitamos es un instrumento de medida mucho más preciso y que le importe la inercia. Y bien, la pregunta ahora es si ese instrumento existe. Pues sí, pero no es una linterna, es la luz. Ya desde el siglo XIX, un señor que se llamaba Maxwell concluyó por medio de ecuaciones que la velocidad de la luz siempre es la misma, es decir, no importa si está dentro de un tren que va en movimiento, la velocidad del tren no se suma a la velocidad de la luz, que podemos llamar c, es decir, esto tiene que ser igual a c y no a c más v. Es decir, en nuestras ecuaciones basta cambiar la velocidad de la pelota por c. Así que perfecto, solo tengo que contar cuánto tarda la luz en rebotar a través de esos espejos fuera del tren y dentro del tren y comparar los relojes. Y voy a estar seguro de que t' siempre va a ser menor a t, porque recordemos que a la luz ya no le importa la inercia. Y si quiero comparar mi tiempo t' con el tiempo t, solo tengo que despejar 2d es igual a c multiplicado por t'. Así que puedo decir que en el numerador puedo escribir c por t', y ahora sí, tengo la famosa ecuación de la relatividad especial. Bien, y lo que sucede con esto de la contracción de la longitud no es que de repente empecemos a ver cómo nos encogemos, sino que al igual como sucede con los relojes, el sujeto que está aquí dentro del tren no empieza a ver que su reloj va más lento. Simplemente cuando lo compara con un observador exterior, los relojes no deben coincidir. Entonces, para medir la longitud se trata de medir este lado del triángulo. Esa longitud la podemos llamar L. Esa L es lo que el observador exterior mide que tarda la luz en bajar y volver a subir. Y ahora, para determinar si la longitud se contrae o no, pues debemos preguntarle al observador que está en el tren cuánta distancia recorrió el tren mientras el rayo de luz bajó y volvió a subir. A esa longitud la llamaremos L'. Bien, entonces medir esas longitudes es muy simple porque ya tenemos la ecuación. Sabemos que la longitud es igual a velocidad por el tiempo, y la longitud L' pues también va a ser la velocidad del tren por el tiempo, pero ya el tiempo t'. Bien, ahora hacemos de nuevo lo que hicimos antes con el tiempo, pero ahora con la longitud, compararlas. Es decir, L' lo voy a expresar en términos de la longitud de L, usando esta ecuación. Aquí se puede ver que puedo despejar t', por lo tanto me queda v multiplicado por t multiplicado por la raíz de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Y ya sé que la velocidad del tren por el tiempo es igual a la longitud del observador exterior, así que simplemente la reemplazo. Y aquí tenemos la famosa ecuación de la contracción de la longitud. Y por último, ¿qué es lo que sucede con la masa cuando aumentamos nuestra velocidad? No es que aumentemos de peso o que nos salgan átomos de la nada. Recuerden que eso es imposible. Para entender el por qué la masa aumenta cuando vamos a velocidades tan grandes, hay que recordar que si alguna vez tenemos una estación espacial en la Luna y compras 1 kilo de carne allá, no te van a dar lo mismo que en la Tierra, te van a dar mucho más, y es porque aquí en la Tierra medimos el peso de acuerdo a nuestra gravedad. Recuerden la fórmula, la gravedad en la Luna es menor. En realidad, si quieres saber exactamente cuánta masa tiene un objeto o cuántos átomos tienen, deberías medirlo en moles, pero ese es otro asunto. Entonces vamos al grano. ¿Qué es lo que sucede con la masa cuando viajas a velocidades altísimas, muy cercanas a la de la luz? Pues si alguna vez te has lanzado a una piscina desde una altura considerable y caíste en plancha, pues ya estarás recordando que el agua no parece tan suave a esas velocidades. Así que si puedes hacer la analogía mental de que vas en una nave a el 80% de la velocidad de la luz y chocas contra
un grano de arroz, pues ya te puedes imaginar la energía que liberaría ese tipo de colisión. Y sí, pareciera que estoy hablando de energías muy altas, que es básicamente lo que uno acumularía si va a velocidad constante al 80% de la velocidad de la luz. Pero recuerden también que hay otra ecuación y no es tan fácil de demostrar como hemos hecho con las anteriores, pero E igual a m por c al cuadrado, es decir, hay cierta relación entre la masa y la energía.